nos vamos a dedicar al neoestructuralismo, ¿sí? Esta versión cepalina de los 90 y su reformulación en los últimos 10, 15 años. Y el viernes nos vamos a dedicar a un tema en particular, vinculado al estructuralismo, a la dependencia y demás, que es los problemas del mercado de trabajo, la distribución del ingreso y la pobreza, ¿no? Como un derivado particular de los aportes de esta escuela para el estudio de América Latina. ¿Sí? Ese es el recorrido de estos 4 días. La idea es, tengo esta presentación simplemente para guiar, ustedes me interrumpen, conversamos lo que quieras, al final hay una serie, lo que más me interesa de esto es tratar de transmitirles a ustedes una lectura que no sea dogmática de esto, no es, lo dijo Prebisch, entonces seguro está perfecto, y entonces lo que sea que haya dicho Prebisch hay que hacerlo, o por el otro lado, una lectura melancólica de, mirá las oportunidades que América Latina se ha perdido por abandonar la industrialización sustitutiva. Cualquiera de estas lecturas son medio pérdida de tiempo en el tiempo presente, ustedes que están tratando de acercarse a estos temas. La idea es, bueno, ver en concreto qué aportaban, qué cuestiones decían, cuáles no, qué problemas tenían estos aportes y cómo eso les puede servir a ustedes para pensar el momento hoy de sus países, de la región, del mundo. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso no me interesa particularmente seguir al pie de la letra, cita por cita, lo que cada uno de estos textos dice. Ustedes los tienen a disposición, los leen, los podemos conversar al final de cada reunión, pero la idea es tratar de meterse en este mundo del estructuralismo y ver qué puede salir de acá. Entonces, si empezamos a avanzar, la idea de hoy es, efectivamente, sí, no, igual ahí estuviste muy bien. Es dedicarme 2 minutos a este surgimiento del estructuralismo. ¿Cómo podemos entender que haya surgido una escuela de pensamiento específica en América Latina en ese momento con estas preguntas y en parte las respuestas que dio? Eso es lo primero. Después nos vamos a dedicar al texto de Prebisch y sus principales ideas. Luego, esto que les decía, a partir del texto de Prebisch, ¿qué líneas generales comparte el estructuralismo y cuáles son los rasgos que distinguen al estructuralismo de otras escuelas de pensamiento a nivel mundial? Y por último, esta batería de dudas, preguntas, críticas que están ahí como para que podamos seguir conversando en cómo el estructuralismo nos aporta a pensar el mundo hoy. Si vamos al surgimiento del estructuralismo, evidentemente hay una cuestión muy importante en esto, que es la época, ¿no? Esta década del 40, fin de la década del 30, la década del 50, donde efectivamente lo que está en discusión es cómo sale el mundo, la economía capitalista a nivel mundial, del periodo que se inicia con la Primera Guerra Mundial en 1914 y se cierra con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Todo ese proceso convulsionado donde se abandona una forma de acumulación de capital que tenía que ver con, ¿sí?, el taylorismo. En muchas partes de Europa ni siquiera había llegado el taylorismo y se sale de la Segunda Guerra Mundial con la primacía indiscutible de Estados Unidos, ¿sí?, del Fordismo como régimen de producción, del Estado de Bienestar como forma de regular y acumular a ese régimen fordista. Y entonces en ese marco, América Latina, en ese periodo entre la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial, tuvo un contexto que era completamente diferente al que había tenido las repúblicas latinoamericanas desde su surgimiento como países independientes. Hasta la Primera Guerra Mundial y sobre todo hasta el 29, todas eran economías orientadas hacia afuera, ¿sí?, vinculadas al mercado mundial a través de su rol en la División Internacional del Trabajo como proveedores de materias primas, pero ese rol, y esto me parece que bien interesante para discutir si quieren al final, se rompe no por decisión política o por las propias dinámicas de acumulación de los países de América Latina, sino porque el contexto mundial le niega ese rol a América Latina. ¿Sí? Sobre todo en el 29, cuando todas las estructuras productivas de América Latina se caen a pedazos porque no hay forma de pagar la deuda externa, no hay forma de exportar, no hay forma de recibir divisas convertibles, porque todos los países se defienden, protegen su mercado interno. Entonces, efectivamente, todos los países de América Latina quedan sin respuestas de qué hacer. ¿Sí? Acá hay medio un proceso místico, ¿sí?, de el New Deal estadounidense, que en realidad está basado en las ideas de Keynes, pero en realidad viene antes, pero era una idea generalizada. Bueno, toda esa combinación de cosas raras en América Latina también pasa.
¿no? Si uno toma el ejemplo de Argentina, que era el país más rico de América Latina, el que ya había, a partir del cambio de siglo, empezado un proceso de industrialización vinculado a sus materias primas, ¿sí? A productos que son difíciles de importar, como el cemento, tenía armadurías de la Ford en la Argentina, digo, era un proceso bastante complejo. Eso se cae a pedazos, y lo que hace el gobierno argentino a mitad de la década del 30 es empezar a aplicar un conjunto de políticas sumamente defensivas, que era, bueno, crear el Banco Central, defender la moneda, la inconvertibilidad, aranceles altos, toda esta batería de cosas que a lo largo de la década del 40, 50 fue ganando consistencia teórica y práctica, y terminó siendo lo que es el modelo de industrialización sustitutiva. ¿Sí? Pero otra vez, el inicio es súper caótico y se van tomando medidas que se van tomando en función de ideas particulares, de presiones sectoriales, ¿no? Y de a poco eso va caminando. Pero ese ir caminando de las políticas y de la industrialización sustitutiva tiene mucho que ver con que el contexto, después de la crisis del 29 y durante toda la década del 30, es un contexto sumamente convulsionado a nivel mundial. Y antes de que termine la década, el planeta entra en la Segunda Guerra Mundial. Por lo cual, toda esta lógica de la industrialización sustitutiva medio que funciona y se desarrolla en un mundo que en realidad no existe. No es que estabas sustituyendo importaciones que te estaban presionando por entrar. No estaban más. No había exportaciones industriales de nadie. Todos los países industrializados del mundo estaban en guerra. Por ende, se había suspendido cualquier producción civil de la industria, exportaciones y demás. Entonces, medio que los países estaban abandonados a la buena de ellos. Si podían producir algo manufacturado, buenísimo. Si no, no lo tenían. Fin de la historia. ¿Sí? Para que tengan una idea, durante el principio de la década del 40, todavía en guerra, Argentina, que ya tenía un proceso de industrialización previo, había logrado exportar al resto de América Latina textiles, maquinarias, etc. ¿Por qué? Porque no había sustituto. Y el único oferente en la región era Argentina. Entonces, en ese proceso, si yo lo analizo conceptualmente, lo que está pasando es lo que dice la tercera línea. Estas economías latinoamericanas, que eran totalmente dependientes del comercio exterior, en ese desarrollo hacia afuera, se fueron mirando hacia adentro en una industrialización sustitutiva que cambiaba las variables básicas de la discusión. Ya no era qué exporto, a qué precio y para qué gasto esas divisas, sino que ahora tengo que crear al mismo tiempo una producción y una demanda interna. Tengo que ver quién puede producir las cosas que necesito y además tengo que ver quién se lo va a comprar. Efectivamente, las variables que vamos a ver a continuación, que antes estaban articuladas de una determinada manera, ahora la distribución del ingreso, la productividad, los precios tienen otra forma de unirse entre ellos. Entonces, evidentemente en ese contexto, la forma de pensar el desarrollo económico cambia. Y no solo en América Latina, la economía del desarrollo a nivel mundial surge en esta época. ¿Sí? Y tiene eso una base muy importante en la revolución keynesiana. ¿Sí? Acá, en uno de los textos que yo les puse, uno que está citado por mí y por una colega, se llama Pilar Piqué, hay una discusión en torno a el proceso de reducción del objeto de la economía en términos de que pasamos de la economía política que pensaba al sistema mundo como un conjunto a la economía keynesiana que pensaba una economía nacional, y ese es el punto de partida del estructuralismo. Ya no estoy pensando qué le pasa a la economía mundial y cómo acumula capital, sino es qué le pasa a una economía nacional. ¿Y qué tiene que hacer esa economía nacional para, en ese contexto, lograr algo un poco más digno de lo que teníamos? ¿Sí? Entonces, en esta conjunción de un contexto que cambia, la ausencia de competencia internacional, industrialicémonos porque no hay otra, y esta idea de pensar los países individualmente, son la base del estructuralismo. Entonces, en este marco vamos a Prebisch, de Leroy. El texto de Prebisch es sumamente interesante porque, a diferencia de otras críticas a la economía neoclásica, a la economía marginalista, en este momento da lo mismo esa diferencia, él no plantea la economía neoclásica está toda mal. Lo que plantea Prebisch es la economía neoclásica no sirve para los problemas que tenemos nosotros. ¿Sí? Es más, ahí esa primera es una semicita de uno de los primeros argumentos que pone Prebisch en su texto. Hasta acá nos vienen diciendo
que la política económica que tenemos que aplicar en América Latina es liberalizar el comercio para poder exportar y a partir de ahí desarrollarnos, Prebisch dice, bueno, esto es una verdad inobjetable. Si nos movemos en el mundo de las ventajas comparativas, y ese mundo es el mundo real, la política que surge de el libre comercio, la exportación basada en ventajas comparativas estáticas, la incorporación al mundo exportando materias primas, tendría que ser la panacea mundial. ¿Sí? El problema no es el modelo teórico de las ventajas comparativas. El problema es que esas ventajas comparativas en el mundo real no existen. ¿Se ve? El punto de partida no es, como podría ser una lectura a partir de Marx, Arguin Emanuel y demás, que no son, las ventajas comparativas no existen, sino que las ventajas absolutas son las que rigen el comercio. Keynes es Keynes. Prebisch agarra otro punto de partida. El punto de partida es todo muy bien, pero el mundo en el que nos movemos, eso no se da. Y por ende, pensar el desarrollo de los países de la periferia o de países de América Latina a través de las ventajas comparativas, la apertura al comercio, la exportación de productos primarios, nos condena al subdesarrollo. Fíjense que el corolario de eso es efectivamente lo que es el corolario de la política económica de hasta esa época. Bueno, no se necesita industrializarse, pues si te industrializas va a tener menor productividad, vas a tener costos más altos, ¿sí? Los bienes para consumo de los trabajadores van a ser más caros, entonces los salarios tienen que ser más altos, entonces eso te aprieta la ganancia, entonces hay menos acumulación de capital, ¿sí? Una idea que no se corre ni una coma del argumento original de David Ricardo, ¿sí? A principios del siglo XIX. ¿Sí? El libre comercio limita la renta, reduce los costos de los bienes, el salario se mantiene estable y entonces la acumulación de capital florece. Ahora bien, el problema es que como eso no pasa, y lo que ve Keynes, lo que vos sigo con Keynes, lo que ve Prebisch es que los precios internacionales de las materias primas tienen una tendencia a bajar, lo que vemos es que la región está cada vez teniendo que exportar más para importar lo mismo. Y por ende, tengo un problema. Si yo quiero desarrollar mi economía, necesito importar maquinarias, porque me están diciendo que no me tengo que industrializar. Entonces, inclusive para mejorar la productividad y la eficiencia en el sector agropecuario, tengo que importar maquinaria. Pero cada vez mis exportaciones rinden menos en términos de su poder adquisitivo. En algún momento este modelo se estrangula y no puedo ni siquiera cumplir el rol que esta propuesta de política me manda a cumplir. Entonces me queda una sola cosa, achicarme. Tengo que empezar a limitar importaciones no esenciales para que solo importo lo que en concreto necesito para producir más bienes primarios y de esa manera más o menos seguir caminando. El problema es que esto tiene muchos costados, perdón, para analizar. Pero la clave teórica de Prebisch es la siguiente. ¿Por qué los precios de nuestras materias primas están bajando? Por lo menos, ¿por qué en términos relativos los precios de nuestras exportaciones caen respecto a nuestras importaciones? ¿Por qué los términos de intercambio se deterioran? Y esto tiene que ver con una primera idea muy fuerte, ¿sí? Podemos discutir si está bien, pero una primera idea muy fuerte de funcionamientos distintos entre las economías centrales y las economías de la periferia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dice Prebisch. El problema es que esa idea o esta realidad de que bajan los precios en los términos de intercambio se da de patadas con la idea de que la productividad en la industria va más rápido que la productividad en el agro. ¿Sí? En el marco neoclásico, si aumenta la productividad, deberían bajar los precios de los bienes. ¿Sí? Es un dato también de la realidad que la productividad del sector industrial corre más rápido que la productividad del sector primario. Entonces, la tendencia al deterioro de los términos de intercambio debería ser completamente su opuesto. Los bienes industriales, su productividad va más rápido, sus precios caen más rápido, y por ende deberíamos estar ganando términos de intercambio y no perdiéndolos. Acá hay algo en el planteo neoclásico básico que no se está dando. ¿Y qué es eso? Bueno, ahí tiene que ver con la forma en la que se disputa el ingreso en la periferia y en el centro. En el centro, lo que pasa es que
no solo los sindicatos están más organizados, sino que los empresarios también son los únicos que tienen ciertas técnicas, son los únicos que manejan ciertos mercados, y por ende, entre ellos dos, cada vez que suben los precios en una coyuntura buena, después le aparece un piso del cual no pueden bajar. ¿Sí? Los precios son inflexibles a la baja. ¿Por qué? Porque los salarios son inflexibles a la baja y porque las ganancias son inflexibles a la baja. ¿Qué pasa? En la periferia eso no pasa. Los empresarios y los rentistas que exportan mercancías agropecuarias importan commodities, o sea que cualquiera les puede competir. Y si alguna vez ustedes, inclusive 100 años más tarde, vieron un sindicato potente del sector agropecuario, los felicito porque eso no existe. Entonces, ninguna de las dos clases sociales que están ancladas en la periferia tienen la posibilidad de defender sus ingresos en el ciclo malo. Entonces, si yo pongo esto a girar dinámicamente, lo que tengo es que, por esa diferente disputa del excedente entre el centro y la periferia, los términos de intercambio no van a hacer otra cosa que deteriorarse para la periferia. Y esto no tiene que ver con qué productos genero, sino que, si estoy en el sector primario, estoy frío. Entonces, la alternativa es correrse del sector. Me tengo que ir al sector industrial de manera de que, dado el sector industrial tiene una dinámica más rápida de la productividad, yo puedo apropiarme los beneficios del cambio técnico y por ende desarrollar mi economía sin sufrir este deterioro de los términos de intercambio. Entonces, fíjense que el punto de partida de Prebisch no es una crítica radical a la teoría neoclásica, sino es decir, che, muchachos, para ustedes, y esto es bien importante para el desarrollo posterior de la escuela y para cualquier crítica que uno le pueda hacer, es la economía neoclásica representa bien lo que ocurre en las economías centrales. El problema es que las economías periféricas funcionan de una manera diferente. Y por ende, en el movimiento conjunto de ambos, que es el sistema mundo, lo que les beneficia a ustedes nos perjudica. Entonces, la industrialización es el camino, ¿no? Acá, en el planteo de Prebisch, no hay ninguna duda, y lo que pasó después, en general, de los aportes del estructuralismo, esto es radicalmente cierto. ¿Cuál es el tema? Bueno, efectivamente Prebisch no es un loco que dice, bueno, hay que industrializarse, no importa qué, no importa cómo, hay que dar. No, bueno, efectivamente la industrialización tiene ciertos límites que hay que considerar, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Bueno, a lo largo de ese primer texto de Prebisch, hay muchas reflexiones en torno a la cuestión sobre las técnicas, sobre la productividad, sobre la escala de producción, ¿sí? Porque tanto como él sostiene que las ventajas comparativas funcionan para entender el mundo del centro, también dice que, ojo, que no vaya a ser que los beneficios que esperamos lograr de la industrialización se pierdan porque tenemos una industrialización de baja productividad, de baja técnica, etcétera, porque eso va a hacer que tengamos el peor de los dos mundos. ¿Se ve? ¿Me siguen por qué? Justamente porque si yo voy a reemplazar producción importada por producción nacional, la producción nacional efectivamente es de menor calidad, menor precio, etcétera, bueno, se va a generar un conjunto de mecanismos que van a hacer que ninguno de los beneficios esperados en la industrialización efectivamente se sostenga. Ahora bien, también hay problemas con la industrialización en términos del mercado de trabajo. Si yo necesito industrializarme y aplicar la técnica más desarrollada del mundo, esa técnica implica menores requerimientos de fuerza de trabajo, ¿sí? Una mayor productividad es la contracara de tener menos empleados en la industria. Entonces también tengo un problema ahí en términos del mercado de trabajo, de que si yo quiero producir con la misma técnica que produzco en Estados Unidos, voy a tener un problema en el mercado de trabajo, porque ni la industria va a necesitar trabajadores, ni el agro va a necesitar trabajo. Entonces ahí hay un límite en la industrialización que va a haber que manejar. Por un lado necesito la industrialización con fuerte técnica, pero tengo este problema. Y tengo un último problema que es bien complejo, que es cómo financiar este proceso de industrialización. Sí, porque yo ya sé, dice Prebisch, que si me industrializo, escapo al problema del deterioro de los términos de intercambio. Pero la cuestión es que yo tengo, y esto es cierto para
la gran parte de los países de América Latina, no tengo absolutamente ningún capital invertido en la industria que puedo empezar a hacer crecer. Tengo que empezar de cero en muchos casos. Bueno, ¿cómo financio esa inversión en el sector manufacturero para empezar a industrializar? ¿Sí? Y acá tenemos el problema que es bien interesante el aporte de la CEPAL y demás autores, que tiene que ver con que la distribución del ingreso es central para pensar los procesos de desarrollo. En este sentido, no tanto por la existencia de demanda y mercado interno para la producción industrial, sino efectivamente de dónde sale el ahorro para financiar ese proceso. ¿Por qué? Y porque por un lado, los salarios son muy bajos, entonces no hay ahorro asalariado para financiar el proceso de industrialización. Entonces, solo me queda obtener ahorro para invertir en el sector industrial de los exportadores agropecuarios. ¿Se ve? De ahí surge un conjunto de políticas muy implementadas en América Latina en la época que tenían que ver con retenciones, impuestos, ¿sí? Etcétera, que implicaban redistribuciones del ingreso agropecuario, sobre todo de la renta, hacia el sector urbano, a los trabajadores para que generan demanda y a los industriales para generar ganancia e inversión. ¿Sí? Pero otra vez, acá hay un límite, hay una puja muy clara, porque si esa transferencia de ingresos es suficientemente grande, el sector primario deja de exportar. ¿Se ve? ¿Sí? Si yo le castigo tanto las ganancias, el sector productivo del sector primario deja de producir, deja de invertir, y por ende mi exportación, que es la base de la obtención de las divisas y la transferencia de ingreso, lo liquido. ¿Se entiende esto? Más o menos. Vamos otra vez. Si yo tengo que, para que la producción agropecuaria o minera o petrolera en la actualidad produzca, necesito una cierta tasa de ganancia. Si yo necesito transferir ingresos de ese sector al sector industrial, le puedo poner impuestos. Ahora, ¿qué cantidad de impuestos o qué cantidad de ingresos le puedo quitar a ese sector? Tiene un límite. Si yo le hundo la ganancia por debajo de la que ese sector piensa razonable, deja de invertir, y cuando se cae abajo la mina, el pozo petrolero o deja de sembrar, pierdo las exportaciones. ¿Sí? Este límite, que está muy concretamente planteado por Prebisch, no es una cosa que se da cuenta después, es medio una de las principales críticas de los procesos liberales o de la derecha frente a estos procesos de industrialización. Cuidado, que están matando a la gallina de los huevos de oro. ¿Sí? Dale. Sí, digamos, plantea primero el ingreso para buscar un ahorro para producir inversión, ¿no? Son bastante artistas. Sí, claro. La influencia del keynesianismo de esta época, o del pluralismo general, ¿no tenía también una cuestión más de la necesidad de la demanda? Sí, el problema es que está pinoneado de los dos lados. Obviamente en la teoría general, en Keynes, este lado ofertista, como vos decís, no está, ¿no? Pero el problema es que en la teoría general no tenés el problema de financiar un proceso de desarrollo que por ahora no existe, ¿no? Necesitas financiar un proceso de acumulación de capital que no tenés. Entonces, efectivamente, uno de los límites que se enfrenta a la propuesta de Prebisch es que necesitas gestionar oferta y demanda al mismo tiempo. Y ese es uno de los límites más difíciles de gestionar. Efectivamente, esa tensión, al final de la primera, efectivamente hay una visión bastante neoclásica respecto a cómo el ahorro se convierte en inversión. ¿Sí? Es esta, dejar de consumir, que quede el ahorro ahí, y el ahorro mágicamente a través del mercado de capitales se recicla en inversión, que es justamente el núcleo de la crítica de Keynes al corolario de la ley de Malpass, etc. Pero efectivamente en Prebisch está muy puesto de manifiesto el primero, esta necesidad de oferta, ¿sí? Ahorro para generar inversión, y aparece en algunos lugares el tamaño del mercado como necesidad para industrializarse, y quedan las dos planteadas como si fueran al mismo tiempo, lo cual es cierto, pero no hay una prioridad de uno sobre otro. ¿Sí? Prebisch sí pone muy fuerte esto de cuidado que el ahorro es escaso, cuidado con romper al sector primario, porque es la base del proceso de acumulación que te permite industrializarse. ¿Sí? Eso está puesto muy fuerte. Sí, no se consideró deuda como financiamiento para eso. Ahí vamos. A ver, no sé si lo tengo en la siguiente. Efectivamente, pasale.
Casi que te pasé la pregunta para que me la hagas. Ahora, efectivamente, si no es el propio, si tenemos estos límites, no es que no se puede, pero tenemos estos límites en el propio proceso de acumulación para financiar su desarrollo, bueno, ¿por qué no buscamos otras fuentes? Y acá siempre aparecen, a lo largo de toda la CEPAL, en Prevish en particular aparece, dos posibilidades, ¿sí? La deuda externa, así como así, ¿no? Salir a emitir bonos, ¿sí? Préstamos, en esa época eran préstamos de bancos, etc. Esa propuesta estaba, la cuestión es que el contexto histórico de esa época no habilitaba la existencia de flujos de capitales especulativos, ni bancarios, ni nada. Entonces esa línea no estaba muy vigente y además la mayoría de los países de América Latina venían muy endeudados en su proceso de generación de ferrocarriles, infraestructura para exportar. Después viene toda la situación de la primera, la crisis del 29, la Segunda Guerra. Entonces esa pata financiera no estaba. Entonces la alternativa era recurrir a inversiones extranjeras directas, ¿no? Para financiar este proceso de desarrollo. Entonces decimos, bueno, Prebisch veía este círculo vicioso original, ¿no? Tenemos baja productividad, entonces hay bajo ingreso, hay bajo ahorro, entonces no puedo invertir lo suficiente, entonces la productividad se mantiene baja y va crecientemente divergiendo de lo que pasa en el seno. Entonces propone el capital externo. Ahora bien, parece ser una herramienta mágica, ¿no? No tengo capital propio, recurro a capital extranjero, se rompe ese círculo vicioso, está todo penado. Ahora bien, tengo un problema grave. El capital extranjero implica necesariamente un reflujo. ¿Sí? Si invierten hoy, en algún momento se va. Entonces, la clave de esto, que es un problema que aparece muy claramente en la década del 60, es ¿con qué voy a pagar ese reflujo? ¿Con qué repago la inversión extranjera directa? ¿Sí? Y acá hay una pregunta que queda pendiente en Prevish, porque en ese momento, en este texto de Prevish, pues en ese momento no era tan urgente, pero que aparece bastante después, es ¿cuál es la orientación del sector manufacturero que estoy buscando desarrollar? ¿Sí? Para todos los que sean argentinos esto está súper patente, pero si recibo una inversión extranjera para desarrollar una cierta industria manufacturera en mi país, pero esa industria manufacturera no exporta, no solo tengo el problema original del sector externo, donde no tengo ahorro ni dólares, sino que lo empeoro por toda la remisión de utilidades que este capital extranjero va a exigir para radicarse. ¿Me siguen la lógica? Entonces, este también es un gran problema. Porque necesito el ahorro, pero el ahorro externo viene no solo con ciertas demandas, sino con ciertas condicionalidades. Y entonces solo tiene sentido incorporarlo en el esquema de desarrollo si se dan ciertas condiciones, porque si no, no resuelve nada y genera un problema. Entonces, tengo vinculado al problema del desarrollo un conjunto de discusiones distributivas muy presentes, que en la teoría económica tradicional no están. Hay una disputa del ingreso básica del capitalismo entre la ganancia y el salario. Tengo una disputa específica de América Latina en términos de el sector primario y el sector industrial. Y tengo una disputa del subdesarrollo entre, para ponerlo en términos argentinos, pesos y dólares. Y para gestionar un proceso de desarrollo basado en la industrialización, tengo que encontrar una solución a esos tres problemas al mismo tiempo. Creo que nadie era muy optimista en esa época, pero al menos está planteado eso. ¿Sí? Y todo esto, cada una de esas tres disputas tienen un límite. No puedo transferir demasiado ingreso del sector rural a la industria porque dejo de exportar materias primas, que es un problema. No puedo proteger demasiado a la industria porque si no habilito que produzcan capitales con una técnica muy atrasada y por ende me industrializo, pero para peor. Y no puedo dejarle una ganancia muy alta a ninguno de los dos para financiar la exportación porque si no, no tengo mercado interno para comprar la producción industrial. Esto, evidentemente, a lo largo de la década del 40, del 50 y del 60, tenía su forma política asociada. ¿Sí? El surgimiento, en términos modernos, de el populismo, el peronismo, el varguismo, etc., tiene esa forma política. ¿Sí?
la alianza política entre ciertos sectores que movían la distribución del ingreso hacia ciertos lados como para encontrar una solución de estos problemas económicos. En algunos casos fue exitosa, en algunos casos no fue exitosa, pero ahí tiene el germen esa disputa por el excedente y la distribución. Bien. Vamos. Paso muy rápidamente estos resúmenes para después salir del texto de Prebisch en chiquito y pensar cosas un poco más grandes sobre la estructura. Tenemos esta primera cuestión que la clave, el punto de partida para pensar la situación económica de América Latina era su estructura productiva. ¿Sí? Uno hoy eso, mirando desde acá, le parece algo de sentido común. Pero si uno analiza la teoría económica convencional, nada de eso importa. Para la teoría económica convencional, entre un país subdesarrollado y uno desarrollado hay simplemente tiempo y hacer las cosas bien. Todas las economías funcionan igual, algunas están un poco más atrasadas y otras están un poco más avanzadas. Por eso lo de en vías de desarrollo, por eso lo de emergentes. No hay una cuestión esencial diferente en cómo funcionan. Bueno, Prebisch viene a decir, no, bueno, muchachos, si queremos entender América Latina, el punto de partida es que la estructura productiva de la región es diferente a las del centro, y eso deriva en un conjunto de diferencias que hace que nuestras economías funcionen diferentes. Y eso lleva a diferencia en la dinámica de la productividad, lleva a diferencias en cómo el ciclo pega en el centro y la periferia, lleva a diferencias en términos de si hay ganancias o pérdidas por el intercambio a nivel mundial, que no es poca cosa. Piensen que el eje del pensamiento económico keynesiano es justamente regular el ciclo. Bueno, si la economía funciona distinto, efectivamente la macro tiene que ser distinta. Obviamente, ni hablar de los recursos para regular el ciclo. Pero no solo eso, sino que no hay absolutamente ningún mecanismo en la economía de mercado mundial que tienda a la convergencia entre la periferia y el centro. O sea, no solo somos distintos, sino que si no está mediada por la política económica, el desarrollo, bla, 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 no hay forma de que la periferia alguna vez deje de ser periferia y pase a ser el centro. ¿Sí? Fíjense que uno podría hacer un caminito entre Prebisch diciendo la economía neoclásica sirve para entender el centro, pero no para la periferia. Uno podría decir, bueno, ok, si uno es neoclásico, dice, bueno, que se desarrollen las economías de la periferia y entonces el herramental teórico sirve para todos. Pero Prebisch termina el argumento. Con sus herramientas nunca vamos a llegar a ser centro. ¿Entienden? Hay una diferencia esencial entre las dos cosas, que implica que necesitas una teoría diferente. Y entonces ahí pone el germen de la necesidad de una escuela estructuralista para pensar estos temas. ¿Sí? Entonces, el segundo punto es casi tan importante como el primero. No solo somos distintos, sino que además divergemos en el tiempo. Y entonces esa estructura y esa divergencia también existe bajo una estructura institucional diferente. ¿Sí? Todo funciona diferente. No es simplemente que te dedicas a cosas distintas, igual. No, no están las mismas herramientas vigentes. Ahí les poníamos Estado, sector agrario, la composición empresarial, la composición de la fuerza de trabajo, cómo funciona el mercado de trabajo, todo es distinto. Entonces, es poco lo que podemos aprender de recetas que vienen desde el centro. Necesitamos una escuela. Entonces, vamos a eso. Vamos a cuáles serían esos rasgos comunes del estructuralismo, por lo menos de esta primera etapa. ¿Sí? Porque después, obviamente, el árbol se amplía muchísimo, desde esta visión de Prebisch hasta visiones dependentistas que vamos a ver mañana, donde efectivamente el núcleo conceptual básico no es el de Prebisch, sino es el de economía política marxista, etcétera, y se va ampliando, pero tomemos algunas cosas centrales. Dale. Sí, cuando se dice que el ciclo afecta diferente también en la periferia, entonces también las recetas, digamos, más desarrollistas keynesianas tampoco van. Sí, ahí yo te diría, o supongo que te dirían, no, las herramientas de gestión del ciclo keynesianas son útiles, la cuestión es que los estados latinoamericanos tienen un margen mucho más pequeño para aplicar, ¿sí?
Pero lo del ciclo, sobre todo, tiene que ver porque en esta forma en la que Prebisch explica de por qué vamos divergiendo, por qué cambian los términos de intercambio, que es que en el alza suben los precios y en el centro se distribuye ese alza de precios entre salario y ganancia, en América Latina no. Entonces, en el alza todos subimos, pero ellos suben más, y en la baja ellos no bajan y nosotros sí. Entonces, el ciclo de ellos es un ciclo más o menos estable o más pequeño en términos de volatilidad, y el nuestro es una montaña rusa. Una montaña rusa que además el Estado tiene menos herramientas y recursos para sostenerlo. Entonces, en ese ciclo está la causa de la divergencia. ¿Sí? No creo que Prebisch dijera, no, che, la teoría general no sirve, pero digo, viene más por eso, por la falta de recursos y una discusión con la economía tradicional o el mainstream más que con el keynesianismo de la época. Bien, entonces, el punto de partida, uno agarra un texto, aparecen las palabrejas centro y periferia y nosotros ya sabemos que estamos en algo de una amplia familia estructuralista que, obviamente, el estructuralismo no es solo latinoamericano, ¿no? Últimamente, en las últimas 2 décadas han surgido un montón de visiones estructuralistas también para explicar el proceso de desarrollo asiático, la India. Digo, la idea del estructuralismo es este rasgo compartido donde efectivamente no se puede pensar al mundo como una unidad que funciona toda igual, sino que es una unidad pero que tiene comportamientos diversos. ¿Sí? Y sobre todo esta idea de la periferia y el centro como particularmente diferentes. ¿Sí? No solo el centro es rico y la periferia es pobre, ¿no? Va más allá en esta idea de el centro normalmente tiene estas 2 características, es homogénea y está diversificada su estructura productiva. ¿En qué sentido? Bueno, que el centro produce todo. Digo, si uno piensa Europa, bueno, sí piensa más en una especialización industrial y de servicios complejos. Pero si uno toma Estados Unidos, también Estados Unidos tiene la industria, tiene los servicios y también es un jugador de primer nivel en el sector primario, ¿no? Entonces, la clave es que el centro no tiene un problema de que hay ciertos casilleros vacíos en su estructura productiva. O tienen todos, o podrían tener todos, pero ahí no hay gran discusión. Pero lo central es que es homogéneo. Entonces, los niveles de productividad entre el agro de Estados Unidos, la industria y los servicios, esto es más o menos lo mismo. ¿Sí? Entonces, los capitales fluyen de uno a otro sin grandes diferencias, en todos más o menos están en condiciones de competir en el mercado mundial. Las condiciones de determinación de salarios son más o menos parecidas. ¿Sí? Entonces, es esta idea de que el centro es algo homogéneo y diversificado. Diversificado en términos de qué producen y homogéneo en términos de cómo lo producen. Frente a eso tenemos la periferia, ¿sí? Que está especializada. ¿En qué? Bueno, depende, ¿no? Productos agropecuarios, en productos mineros, en productos forestales, en petróleo, ¿sí? O, llevando más acá el argumento, en producción de manufactura simple, ¿sí? Los textiles en Bangladesh, en Vietnam, etc. ¿Sí? Te puedes dedicar a eso. En eso sos competitivo a nivel mundial, todo lo demás es un páramo que puedes tener algo, pero seguro no es competitivo, y para hacerlo competitivo hay que hacer algo distinto que la economía mundial nunca te lo va a empujar a hacer. Si no lo haces vos, no va a pasar. ¿Sí? Y esa idea de heterogeneidad es clave. Es clave porque esa heterogeneidad entre sectores, ¿sí? El sector primario de América Latina respecto a la industria, pero también es heterogéneo al interior de los sectores. Entonces tenés grandes jugadores competitivos internacionalmente y las pequeñas y medianas empresas que están muy lejos de serlo, ¿sí? Entonces tenés esa doble heterogeneidad que es, a los términos del diseño de la política pública, muy complicada, ¿sí? Porque no alcanza con decir hay que privilegiar el desarrollo industrial. Ok, los mecanismos para privilegiar el desarrollo industrial de las grandes multilatinas es una cosa, para desarrollar las pymes es completamente otra. Y en muchos casos son contradictorios. Entonces, pensar la política pública del desarrollo en un contexto de heterogeneidad y especialización, que es una mala especialización, es bastante más complejo. Y otra vez, sobre eso se monta una estructura institucional de menores recursos, menores capacidades técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, es todo bien complejo. Y la segunda parte es bien interesante para pensar el proceso histórico de América Latina.
¿sí? Esta idea del aprendizaje por error, la incertidumbre, el desequilibrio, ¿sí? Lo que se está tratando de pensar y hacer es un cambio estructural de una economía subdesarrollada, sin perspectivas de desarrollo, a algo que tenga perspectiva de desarrollo. Pongámoslo así, no necesariamente llegás a ser Alemania, sino que activás ciertos mecanismos para abrir la puerta para ser Alemania. Y entonces, si uno mira las décadas del 30, el 40, el 50, el 60, cerramos ahí, tiene una batería de intentos, experimentos, muchos fallidos, algunos exitosos, donde se va estructurando de manera más sólida y consistente cuál es esta idea de la industrialización sustitutiva. Qué mecanismos funcionan y cuáles no, cómo hacerlo, ¿sí? Y ahí sí se genera esta idea de el estructuralismo cepalino, ¿sí? Con la CEPAL en el medio, que financiaba o prestaba técnicos para los diferentes procesos nacionales donde iban y venían ideas, errores, sobre todo errores, ¿sí? Para tratar de ir avanzando. Dale. No dije que haya sido. Creo que hay una mayor crecimiento de que ciertas instituciones fueron beneficiar esto de otras, de balance, donde está la institución, a ver, si avanzamos en el tiempo, por ahora estamos en el momento germinal, donde todo es alegría y optimismo. Si vamos a la década del 80, ¿sí? En el neoestructuralismo y demás, la posición de la CEPAL es muy crítica respecto a cómo se gestiona el proceso de industrialización, sobre todo porque se plantea, y esto es algo que el neoestructuralismo saca del mainstream de la época, ¿sí? de la literatura básica del Banco Mundial, el Fondo y demás, que son todo muy bien con sus políticas, pero eran políticas ingenuas porque fueron cooptadas por los intereses sectoriales y ya no propendían a un desarrollo, sino eran simplemente mecanismos de redistribución de renta hacia sectores monopólicos. Nadie, sobre todo desde un marco estructuralista, te va a decir que esto es ingenuo, es una cuestión tecnocrática y hay una solución inmaculada técnica. Para nada. Por eso te planteaba al principio que efectivamente en el mismo planteo previo tenés 3 disputas del ingreso que hay que ver si las puedes resolver. Uno, parándose en el año 81, diría, fracasamos miserablemente y nos la dimos contra la crisis y la deuda. ¿Sí? Ya vamos a llegar. Inclusive más, el surgimiento de la dependencia que vamos a ver mañana es justamente el reconocimiento que todo muy bien, pero en el marco del capitalismo esto no funciona. Hasta ese punto llegamos de que no hay una cuestión tecnocrática de solución. Algunos planteos sí lo son, pero en términos de la estructura, del estructuralismo en su conjunto no. Ahora voy justo a ese punto, no sé si está justo acá. Bueno, creo que hay un par de filmes en el medio. A ver, ¿cuál es el núcleo central del planteo estructuralista? La industrialización es el único camino. Punto final, cerramos la llave y nos vamos. Ahora, también el estructuralismo permite, más allá de su bandera de la industrialización, entender por qué las economías latinoamericanas hicieron todas más o menos lo mismo en la segunda posguerra. ¿Sí? Si uno analiza la historia económica de Argentina, Brasil y México, 10 años más acá, 10 años más allá, todos más o menos van por la misma línea, obviamente con sus particularidades. Argentina exportando alimentos, Brasil exportando café, llegando 10 años más tarde, no importa, México exportando petróleo. Pero los países grandes de América Latina todos hicieron lo mismo. Y a partir de esa métrica, para abajo, los países más pequeños hacían exactamente lo mismo, pero tenían escalas más bajas de lo que lograban en términos de la industrialización. Todo basado en el mismo, y lo pueden entender bajo el mismo estructura de pensamiento. Si lo que tengo que hacer es redistribuir la renta primaria para financiar la industrialización, mientras más chico es el sector primario, más chico va a ser mi sector industrial. Esa idea, que hoy parece súper sencilla y súper simple de entender, está en la base de, che, hay que empezar por la estructura económica de los países. Si uno analiza Argentina, que empieza primero porque tenía la renta más alta
de América Latina en términos primarios, o termina en Costa Rica, o termina en Nicaragua, este proceso se entiende bajo esta lógica de la estructura productiva, centro-periferia y redistribución de ingresos entre sectores y clases sociales, perfectamente. Obviamente, no vamos a faltar al estructuralismo y decir todos los países son iguales. No, evidentemente, las formas políticas, el ciclo particular de cada uno de los productos de exportación, las relaciones particulares entre países y con Estados Unidos, digo, hay una batería de especificidades. Pero el núcleo central de la historia de América Latina en esta etapa se entiende y se entiende muy bien a partir del planteo del estructuralismo. Y fíjense ahí, los temas centrales, es una batería muy pequeña de cosas, pero son discusiones que el estructuralismo y la CEPAL puso en la palestra, que no estaban. ¿Sí? La industrialización como mecanismo de desarrollo. La crítica a la teoría del comercio internacional por las ventajas comparativas. ¿Sí? Uno podría ir para atrás a los arcones de la historia y en Adam Smith uno tiene las dos teorías del comercio internacional. Tiene el comercio por ventajas absolutas y comparativas. Ricardo dice son ventajas comparativas. Marx vuelve a decir son ventajas absolutas, pero ya era tarde. ¿Sí? Y la línea del comercio exterior por ventajas comparativas de Ricardo va hacia Marshall, va a la economía neoclásica, y en ningún momento el keynesianismo se mete en eso, que total eran discusiones nacional centradas. ¿Sí? Entonces, plantear la discusión de ojo que no beneficia a todos es algo sumamente potente, y fíjense que Prebisch arranca con eso. No arranca con la estructura, no arranca con la puja por la distribución del ingreso, arranca por este mundo no nos beneficia a todos por igual. Y uno pensaría que hoy, ¿no? ¿Saben quién es Mazzucato, por ejemplo? ¿Sí les suena el nombre? Bueno, si alguien o alguienes ponen de manifiesto la centralidad del Estado y la planificación del desarrollo para la mejora de la calidad de vida de la población, es el estructuralismo latino. ¿Sí? Obviamente no son solos, obviamente hay un conjunto dentro de lo que se llama la economía del desarrollo donde esto está puesto. Obviamente la experiencia de planificación del bloque soviético es central en este auge, pero pensar que en la década del 40 toda América Latina o el núcleo central del estructuralismo estaba diciendo el Estado tiene que ponerse a la cabeza del proceso de planificación y empuje del desarrollo, cuando América Latina era la región liberal por excelencia, es un cambio radical en el eje del debate, ¿sí? Con sus problemas, etc. Y demás. Sí. Vamos a la pregunta del compañero. Si ustedes leen los textos del primer estructuralismo, ni hablar de la teoría de dependencia, después se pierde. Los textos no son, tampoco lo eran en general en esa época, pero los textos no son 100% académicos. No son papers que se presentan en congresos y en revistas científicas. Se presentaban en revistas científicas, está todo bien, o eran informes oficiales, pero en ningún momento perdían esta relación entre lo pienso así teóricamente, hay que hacer esto. Esta idea de teoría y práctica conjunta, en términos de, si no hacemos esto, vamos muertos. Entonces, tratar de siempre en el mismo texto, en el mismo desarrollo conceptual, bajar a teorías prácticas, a formas de intervención política, es constante. Fíjense que a lo largo de esto, y por eso el devenir visto desde hoy suena raro, pero el devenir entre la teoría estructuralista de primera onda y la dependencia no es un salto abrupto donde estas dos personas no tienen nada que ver entre sí. No, era, como estamos discutiendo desarrollo, y vos planteas que es la industrialización, yo te digo, en el marco de las relaciones de producción capitalistas no hay salida, hay que ir por la revolución cubana. Uno, desde el punto de vista de hoy, diría, un todo lunático. ¿Cómo pueden estar teniendo esta conversación entre estas personas que están hablando de cosas distintas? No, justamente porque estaban discutiendo lo mismo, con miles de errores y miles de discusiones, pero ese es el foco inicial del estructuralismo. ¿Qué decir de la segunda, no? Nada, piensen lo que ha sido el devenir de América Latina para que estemos hoy reivindicando que una escuela se
70 años, planteaba que el mercado nos lleva a un equilibrio, que el resultado, si llega a un equilibrio, no hay ningún tipo de óptimo, no hay ningún tipo de desarrollo, no hay ningún tipo de perspectiva para el desarrollo en América. ¿Sí? No es poca cosa para lo que necesitamos. La cuestión del Estado. Y acá les puse dos que podrían ser la bajada concreta de, bueno, para dónde hay que ir, ¿no? Y entonces, la expectativa es esta alianza policlasista entre la clase trabajadora y la burguesía industrial, ¿sí? Comprometida con este proceso de industrialización de manera de superar la estructura productiva desequilibrada, ¿sí? La heterogeneidad de la periferia, etc. Hasta dónde eso era posible, hasta dónde fue posible y hasta dónde fue un resultado concreto es discutible, pero efectivamente eso estaba en la base de la propuesta. Y otra cosa que tuvo muchas idas y vueltas y se fue estableciendo, pero al final no tuvo gran rol, que es el mercado regional. ¿Sí? Esta idea de América Latina unificada en un área de libre comercio de manera de potenciarse a sí mismo en su proceso de desarrollo. ¿Sí? No por nada, hace 2 décadas Estados Unidos empujaba un área de libre comercio, pero con Estados Unidos adentro, lo cual efectivamente es la contracara de esto. ¿Sí? No es crear un mercado interno de América Latina para desarrollar América Latina, sino es crear un mercado interno de Estados Unidos para desarrollar Estados Unidos. ¿No? Esta idea de el comercio como forma de propender el desarrollo o impedirlo. Parece que es central. Hay un texto que yo les puse, creo, en un par de clases, que es de Bielchowski, Bielchowski es uno de los principales que hace la reconstrucción histórica de cómo fue evolucionando el pensamiento de la CEPAL, ¿sí? A lo largo del tiempo. Pero más allá de eso, me parece que hay se le da poco interés al contexto de surgimiento, ¿sí? Por varias cuestiones. Es impensable pensar el estructuralismo surgiendo en cualquier otro momento de la historia de América Latina como fue. ¿Sí? Era ahí, era con la industrialización efectivamente desarrollándose sin padres teóricos, ¿sí? Avanzando sui generis. Bueno, ahí había algo que había que explicar. Imposible de explicarlo sin el rol de la planificación centralizada soviética, sin la revolución keynesiana donde hay que regular el ciclo. Sin todo eso, es imposible pensar que podía surgir una idea desde América Latina con estos vectores. Ahora bien, también hay que pensar, y esto es lo que me parece que normalmente está poco puesto en el debate, es que mucho de lo que el estructuralismo puso como leyes generales de su pensamiento no eran leyes generales, sino eran productos históricos de esa fase particular del capitalismo. Ahora, después voy a volver pero fíjense que la piedra angular de este texto de Prebisch y mucho del desarrollo es esta tendencia declinante de los términos de intercambio. Esa es una ley general del capitalismo. Porque si no lo fuera, todo el hilo que surge de ahí, de criticar las ventas comparativas, de criticar la especialización en productos primarios, se cae. Quizás eran 10, 15 años malos de precios internacionales. ¿Puede ser eso? Porque después eso se borró como inicio del estructuralismo. Y hoy pensamos la estructura como base de nuestro subdesarrollo. Y si hay comercio internacional o no, bueno, vemos, pero en los últimos 30 años no podemos hablar de que hay una tendencia al deterioro de los términos de intercambio. Y sin embargo, las economías latinoamericanas no se desarrollan, por lo cual el estructuralismo estaba parcialmente cierto, pero su base teórica no lo es. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, tanto como es impensable el estructuralismo sin el contexto en el que surge, también hay que encontrarle límites y particularidades a su discurso teórico en términos del contexto en el que surge. ¿Sí? Y por eso hablaba de no hacer una lectura melancólica de esto.
El mundo en el que el estructuralismo dijo hay que industrializarse no existe más. Entonces, no es simplemente decir, Prebisch era un grosso, vamos a hacer esto hoy, porque tenía sus problemas en su momento, pero sobre todo le estaba hablando Prebisch a un mundo que ya no existe. Entonces, ojo con esto, y me parece que es algo bien interesante para poder charlar y para poder construir nuestra propia cabeza respecto a cómo funciona el mundo hoy. Dale. Sí, justo eso iba a decir, no se puede atribuir todo eso a la globalización, pero en sí serían leyes generales que están siendo cambiadas, por qué sé yo, todo lo que está pasando con la globalización. Puede ser, ya vamos a llegar a medida que avancemos en el tiempo, pero yo diría que si cambia con la etapa no es una ley general. Simplemente sí, bueno, en este ciclo, ¿qué puedes hacer ahora? Tomalo de manera súper sencilla, súper simple. Se da vuelta la tendencia y empezás a ganar términos de intercambio. No nos industrializamos más. Ya está. Levantamos toda la estructura de planificación, volvamos al modelo agroexportador. ¿Sí o no? Uno diría no. Pero la base teórica para decir eso no puede ser la misma de Prebisch. A eso voy. Y entonces hay que tener cuidado que parte de los problemas y las críticas que le fueron surgiendo al estructuralismo a lo largo del tiempo, pasada la década del 60, en el 80, en los 90, en parte está bien la crítica, pero no es un juicio histórico. Pues yo no puedo criticarle a Prebisch, ¿no viste que iba a pasar esto? ¿No? Entonces, ni hay que amarlo, ni hay que odiarlo por cosas que no estaban, pero seguro no hay que aplicarlo hoy, así tal cual lo planteé. Entonces, esta es una clave de pensar el estructuralismo y que se da de patadas con mucho de lo que está en discusión teórica en América Latina hoy. ¿Sí? La acumulación de capital, el progreso tecnológico, el aumento de la productividad y el aumento del nivel de vida. En la época de la discusión sobre el cambio climático, el fin de la posibilidad de producir, consumir, no. El eje del estructuralismo es hay que crecer, hay que comprar fierro, hay que comprar máquinas, hay que desarrollar la tecnología, hay que comprar más, hay que consumir más, hay que comprar autos, ¿sí? Otra vez, puede estar bien o puede estar mal, pero ese es el núcleo básico de pensar qué implica el desarrollo de las economías de América Latina. Entonces, uno podría ser estructuralista y al mismo tiempo conservar el medio ambiente, y sí. Ahora van a tener que cortarse el cerebro a la mitad y por un lado pensar unas cosas y pues, se ve porque no encaja el estructuralismo con teorías del decrecimiento. Podemos hablar si el decrecimiento aplica al sur global o solo para los ricos que se pasaron de rosca. Todo bien, pero hay que hacer algún tipo de adaptación para ser estructuralista cepalino y al mismo tiempo pensar en un mundo finito. Ahí hay un ruido. Y fíjate, está 100% de acuerdo. Pero además fíjate que si antes, ya en el marco keynesiano, América Latina tenía menos herramientas y menos recursos para sostener su propio ciclo y su volatilidad, imagínate frente al cambio climático. Entonces, un conjunto de herramientas y formas de pensar aplican, pero hay que agarrar este raviol que es, yo pienso el desarrollo económico así, sacarlo y ponerlo lo otro. No sé si ese Frankenstein funciona o no, pero efectivamente hay un ruido en ese sentido. El jueves, cuando lleguemos a en qué anda la CEPAL y el estructuralismo hoy, efectivamente el planteo en los textos de Chimol y de Bárcena, ¿no? De la conducción de la CEPAL, es efectivamente, ojo, que no solo tenemos que, de ahora en más, lograr algo que no logramos en los últimos 70 años, sino que además tenemos que lograrlo en un contexto de baja de las emisiones. Un cuadrante inexistente para la historia de la humanidad. Se ve la complejidad, ¿no? Digo, por eso
Está bueno como para tampoco, ¿no?, aprovechar los fracasos de América Latina para decirse, sí, somos un desastre. Pero bueno, era un poco complicado lo que intentábamos hacer. Este punto me parece bien interesante para pensar una crítica del estructuralismo. El planteo de Prebisch y del estructuralismo en general es dinámico hacia adelante. ¿Sí? La periferia nunca alcanza el centro por este conjunto. Ahora, ¿cómo empezamos siendo más pobres? ¿Qué pasó? ¿No? Digo, Marx tiene una cita que dice, podemos discutir cómo surgen las clases, pero estamos seguros que la naturaleza no crea una clase con medio de producción y una clase sin medio de producción. Bueno, esto es lo mismo. La naturaleza no crea países ricos y países pobres. Hay una historia que nos trajo hasta acá. ¿Y esa historia? ¿No? Bueno, el estructuralismo arranca en la década del 30 y vamos para adelante. Ahí hay una discusión bastante grave, bastante grande, y es parte de las cosas que el dependentismo viene a traer. No es simplemente una cuestión técnica de estructura económica, sino hay unas relaciones de clase y de dominación que vienen desde la constitución de estos espacios nacionales que hace que esto funcione así. Sí, iba a decir, pero ahí no se puede, digamos, argumentar del caso de Japón, Singapur, Corea del Sur. Ya llegaremos, pero esa discusión es sobre la dinámica, porque la pregunta sería la misma: ¿por qué Corea era un país pobre en la década del 60 igual que Guatemala? Cuestión de la naturaleza. Los coreanos eran pobres, les gustaba, en serio. Bueno, siempre en esto se mezcla mucho con el racismo y la cuestión, pero nada, no preguntamos. Somos pobres y chao. Veamos. Ese conjunto es lo que termina definiendo a la periferia como una región con brechas, dos brechas. La brecha productiva externa, en promedio la economía latinoamericana es menos productiva, y además de ser menos productiva, es heterogénea en su interior. Son una parte muy pequeña de las economías latinoamericanas, producen en condiciones internacionales, todo el resto está a años de diferencia, y gran parte de la estructura productiva es eso. Gran parte del empleo se crea en estos establecimientos y empresas de baja productividad. Entonces yo tengo que hacer un doble movimiento. Me tengo que acercar a lo internacional, pero sobre todo tengo que empujar lo que está más atrasado. Acá se abren dos vetas de análisis. O empujo a todo, o me quedo con esto y descarto esto. Pues la homogeneidad que caracteriza al centro se puede lograr de dos formas. Homogeneizando desde abajo para que todo sea productivo internacionalmente, o eliminando lo que está muy rezagado y quedándome solo con esto. Entonces, no necesariamente, quizás en sus mentes está muy pensado, el estructuralismo es, lo pongo entre muchas comillas, progresista desde el vamos, ¿no? Sí o sí quiere la igualdad, la distribución. No, bueno, el estructuralismo es pensar las economías de esta manera. Después, si vos querés unificar para arriba o eliminarte lo de abajo, no deja de ser estructuralista por eso, ¿no? ¿Se ve? Digo, en términos de la lectura política que comentábamos. La creciente divergencia entre los pueblos. Que acá es un punto muy interesante, el que decía el compañero. Efectivamente, uno de los grandes problemas del estructuralismo y después, sobre todo, del dependentismo, es que no podía tratar o no podía explicar los casos de éxito. ¿Sí? Los cuento con los dedos de la mano los casos de éxito, pero sí, ¿no? El mainstream le decía, bueno, todo muy bien con todos estos problemas. Ahora, ¿y Corea? ¿Y Taiwán? ¿Y China? Y se me acabó la lista, ¿no? Pero, bueno, ahí hay un problema. Che, pero si la lógica es la creciente divergencia, ¿cómo puede ser que algunos llegaran? Bueno, el estructuralismo se limpiaría diciendo, no, hizo lo que nosotros decíamos que tenía que hacer, ¿no? El dependentismo la tiene más difícil, porque decía, esto no es posible en el marco del sistema capitalista, entonces hay que hacer una reducción. Ahí sí, vamos, sin salida. Pero eso son siempre notas al pie en la discusión. Yo te digo, che, el mercado mundial siempre tiende a la divergencia. Y Corea se basó en exportar. ¿Y cómo llegó?
Lo podemos discutir después, no estoy diciendo que lo vamos a resolver hoy, pero digo, este es uno de los problemas con los que se enfrenta después. Y entonces, esta preocupación que les decía antes, la distribución del ingreso está en el centro, pero distribución del ingreso en diferentes acepciones, ¿no? Entre sectores, entre regiones, entre el centro y la periferia, entre sectores, entre lo primario y lo industrial, o lo urbano, entre la ganancia y el salario. Digo, todas estas pujas están en el centro de la discusión. Vamos. Para mí acá hay una cosa, fíjense, problemas de la fase, lo anterior ya lo comentamos. ¿Cuáles son los problemas que el mismo estructuralismo ve en su propia propuesta? ¿No? Tenés una tendencia al desequilibrio externo. Esto es, yo necesito los dólares del campo para traer maquinaria para la industria, pero al mismo tiempo tengo que sacarle pesos al campo para aumentar los salarios, ¿no? Eso, como la industria no exporta, tiende al desequilibrio externo. A medida que desarrollo la industria, necesito más insumos, más maquinaria, las exportaciones no crecen, porque tengo el deterioro de los términos de cambio, y además porque le estoy quitando ingresos, entonces no se mecaniza, no se desarrolla, entonces tiendo al desequilibrio externo. ABC de la industrialización sustitutiva. También tengo el problema 3, que aparece en las discusiones un poco más adelante, y sobre todo en vínculo con el mercado de trabajo, lo vamos a ver el viernes, que tiene que ver con esta inadecuación de las técnicas productivas. Yo tengo un sector industrial muy pequeño al comienzo. Si yo, desde la CEPAL, digo, hay que producir con la productividad internacional para poder competir, para que esto no tenga mayores costos para las economías, lo que tengo que hacer es comprar la misma máquina que compran en Estados Unidos. Simplifico. ¿Sí? Ahora bien, dice Prebisch, dice la economía neoclásica también, esa maquinaria, ese stock de capital, está ajustado a la dotación factorial que tienen en esos países. Un salario muy alto, entonces las maquinarias ahorran fuerza de trabajo. ¿Me siguen? En América Latina no tengo ese problema. Tengo salarios bajos y mucha gente. Entonces, si yo quiero acercarme productivamente al mundo desarrollado, me estoy generando un bruto problema interno del mercado de trabajo porque el sector que estoy desarrollando no genera empleo. Si es que tiene que cumplir, ¿no?, mi programa de desarrollo productivo. Ahí hay un problema grave. Entonces, son economías que, bajo esta lógica, van a atender al desequilibrio externo y al desequilibrio interno en términos del mercado. Lo cual lo hace en sí mismo muy inestable a la propuesta. Y entonces, medio que, inclusive en el planteo original, también está puesto que el resultado está muy difícil que lo pueda llevar adelante. ¿Sí? Entonces, el subdesarrollo como una condición, ¿no? No como una fase que pasás desde ser una economía de cazadores-recolectores a ser Alemania. No. Tranquilamente te podés quedar acá, nadie te va a sacar, vas a tener un montón de problemas, pero estás ahí. Se pueden hacer cosas, pueden salir horriblemente mal, pero no hay absolutamente ninguna cuestión que te saque del subdesarrollo en tanto y en cuanto no cambies las características estructurales de tu economía. Esto es, no alcanza con el crecimiento. Hay que hacer otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Estuvimos viendo. Vamos. Algunos problemas. Acá son sobre todo preguntas, si quieren, las hago de corridas y son comentarios, críticas que podemos desarrollar más o menos, en los textos están en algunos, y después abrimos al debate y charlamos, preguntan, me critican a mí, a Prebisch, que quieran. Esta tendencia al desequilibrio externo no solo es una cuestión teórica, una cuestión práctica. Efectivamente, las economías latinoamericanas hasta, pónganle, cerremos el paréntesis, hasta fines de la década del 70, eran economías sumamente volátiles. ¿Sí? Crecían muy rápido, se la daban contra la restricción externa, desequilibrio externo, tenían que devaluar, ¿sí? Porque no había préstamos, no había un mercado financiero voluntario de bonos, etc.
tenían que devaluar, eso ajustaba el ingreso, bajaba la demanda, bajaban las importaciones, se restablecía el equilibrio, volvías a salir disparado, te la volvías a pegar y así, ¿no? Eso conocido como el ciclo de Stop and Go. En la bibliografía tienen el texto ya, ese sí, más académico, de Brown y Joy, donde se hace un modelito sencillo para explicar este Stop and Go. A ver, una de las partes de explicación de ese Stop and Go tiene que ver con el degradé, la complejidad creciente del proceso de industrialización. Nadie, ni siquiera los exitosos Japón, Corea y Taiwán, empieza su industrialización por bienes complejos, maquinaria, insumos, cosas exportadas. Se empieza por las manufacturas simples, ¿sí? Los textiles, calzado, bla. Entonces siempre empezar por la industrialización liviana, sustituyendo importaciones. Pero ¿cuál es el problema? Todos estamos haciendo lo mismo. Entonces, exportarlo, no lo vas a exportar. Entonces, la industrialización por sustitución de importaciones en esta primera etapa está sustituyendo unas importaciones por otras importaciones. ¿Sí? Sustituís, en vez de importar la camisa terminada, el hilo, ¿sí? Las maquinarias, etc. Entonces, si vos estás usando en una escala creciente esas divisas, necesariamente te la vas a checar. Te vas a chocar y te vas a chocar. ¿Qué plantea la CEPAL? Bueno, para evitar que el ciclo de Stop and Go sea una cuestión estable de me la pego bajo, y por lo menos tenga una tendencia a largo plazo positiva, lo que tenés que hacer es ir avanzando en la complejidad de la industrialización que lográs. De manera de que puedas ir sustituyendo bienes crecientemente complejos. ¿Sí? Entonces, estás produciendo las camisas, ahora también producís las telas. También podés producir algún tipo de maquinaria para producir, ¿no? Y entonces vas reduciendo el componente importado de tu propia producción interna. Ese segundo tirón de la industrialización compleja solo lo llegaron Argentina, Brasil y México. Y ni siquiera fue exitoso. Ni siquiera fue exitoso en Corea, para que tengan una idea del nivel de complejidad técnica y del capital que tiene. Entonces, tengo un esquema de industrialización que, en vez de ir crecientemente para arriba, efectivamente está encerrado en una lógica de, si no tengo una buena cosecha, no hay crecimiento genuino de largo plazo. Lo cual es un problema grave, que además ataca el núcleo central de la propuesta de la CEPAL. Porque si nos quedábamos en el Stop and Go, la industrialización no solo está elevando el nivel de vida, sino que además está generando mayor volatilidad y además genera unas crisis tremendas. Entonces, está esta discusión. ¿Prefiero una economía que crezca muy despacito todos los años, sin volatilidad, o prefiero una economía que crezca un montón, se haga pelota, crezca un montón? Este debate está exactamente igual hoy en América Latina. Y acá tenemos ese problema, ojo, que gran parte de esta propuesta en su primera instancia tiene al ciclo de Stop and Go como una forma concreta de problema. Y cuando, si no era la exportación compleja, se recurría al endeudamiento externo o a las inversiones extranjeras, como las inversiones extranjeras reproducían la orientación al mercado interno, no hacían más que agravar el problema. Sí, el caso arquetípico para ver cómo esto no funciona es Argentina. Pero es de manual, ¿no? Década del 60, se dice, bueno, no, tenemos que recurrir a las inversiones extranjeras para el autoabastecimiento de petróleo, de energía, de acero. Se recurren a las inversiones, durante 10 años se crece porque seguían entrando, y cuando había que empezar a repagar eso, como no había exportaciones industriales relevantes, te la pegaste, tanto como antes, más todo lo que tenías que devolver de las inversiones extranjeras. Hay un problema grave en el plantel. Y esto en parte hace que esta primera CEPAL se deshilache, no, en ningún momento se vuelve marginal teóricamente, pero efectivamente pierde la pujanza intelectual y política que tiene al comienzo.
Vamos a plantear esos problemas que estuvimos diciendo en términos un poco más específicos. Vale, mándalos todos. Son 3. No, uno desapareció. Yo lo tengo. Bueno, lo digo yo. Lo estoy viendo acá. Bueno, ¿de dónde surge el problema dinámico del stop and go? ¿No? El primero, ahí está. Ahora sí apareció. Raro. Bueno. Tiene que ver con el desbalanceo que viene de la forma técnica de la producción. O sea, si hubiéramos empezado al revés, si hubiéramos ido primero a producir acero y después conectábamos la cadena al revés, ¿no había stop and go? No sé. ¿Era técnicamente posible eso? Si ya teníamos un problema de ahorro al comienzo para financiar la inversión, mucho más problema tenemos para financiar un alto horno de hierro central. Entonces, si la respuesta es, che, deberías haber empezado al revés, la respuesta es, igual no hubiera podido, o sea que estamos fritos. Pero habría sido parte de un problema. Sí. A ver, en estas discusiones uno podría decir, los sectores de producción de insumos difundidos, el petróleo, etcétera, como son, en definitiva, commodities, es más fácil acceder al mercado internacional que con otras cosas. Entonces, quizás podrías haber resuelto el tema de industrializarte y exportar al mismo tiempo. ¿Sí? Pero, nada, hipótesis voladora como pocas. Tiene que ver con que se gestionó mal la política económica. Estaba bien el objetivo, pero se gestionó mal la política económica en todos los países de América Latina. En el sentido de, bueno, se graduó mal la magnitud del proceso de transferencia de ingresos de los sectores primarios al industrial. En Argentina sería, nos pasamos de rosca y le sacamos demasiada renta y ganancia al sector primario, entonces no invirtió, no aumentó su productividad, no aumentó su capacidad exportable y por ende nos autoinfligimos la restricción externa. Discusión de Argentina, ¿no? Esta semana. Digo, si ustedes leen el texto de Diamond, que está puesto en la bibliografía, sacando toda la discusión teórica, es ese. Dejemos de poner el tipo de cambio unificado y desdoblemos. Todos los países de América Latina no lo vieron. Bueno. Tiene que ver con cómo gestionar la distribución del ingreso, no ya entre sectores, sino entre clases. Otra histórica discusión de América Latina. Nos pasamos de rosca con el salario. Aumentamos demasiado el salario, las contribuciones, el demasiado estado de bienestar. Y por eso se vuelve infinanciable el proceso de desarrollo en América Latina. Si a alguno no le suena esta discusión de las últimas 3 o 4 elecciones en cualquier país de América Latina, ¿no? Chile, Colombia, Argentina. Fíjense que el núcleo central del planteo previo, bien o mal, no importa, estaba perfectamente apuntado a cuáles son los nudos centrales de la discusión del problema. Y son los nudos centrales que siguen atacando a América Latina. ¿Sí? Seguimos dándole vuelta a estos problemas y seguimos sin encontrarle la solución. ¿Sí? A lo que se suman un montón de otras cosas que ya vamos a ver, pero acá hay un núcleo central y me parece que alguna de estas respuestas te termina conduciendo a, che, me parece que el planteo original, al menos en términos sencillos, tenía un problema. ¿Se ve? Digo, porque no puede ser que somos un montón de países y nadie le encontró la vuelta a esto. ¿No? Digo, es como medio que hay un problema. Digo, no puede ser que nadie lo haya hecho bien. Quizás no se podía hacer bien. ¿No? Ya vamos a llegar a eso en otro momento. Fácil. Ahora, límites y preguntas abiertas. Ya me salgo un poco de la historia, en concreto, de lo que pasó, y veamos un poco cuestiones quizás más conceptuales de cosas que hay que trabajar más. El desarrollo como crecimiento del producto per cápita. Esa es la base. ¿Sí? Prebisch lo dice en la primera y segunda página. ¿Estamos de acuerdo con eso? Digo, inclusive la CEPAL avanzó respecto a eso, ¿no? Esta idea de crecimiento del producto per cápita no alcanza para decir que nos desarrollamos, sino que tiene que haber
una mejora en las condiciones de vida, de la distribución del ingreso, lo que sea. Digo, se ha avanzado eso, pero otra vez, como decíamos en la discusión actual, con las discusiones del medio ambiente, esto es un tema a discutir. A pesar de que, el segundo punto es, a pesar de que, le decíamos, la CEPAL tiene un origen histórico muy claro, una vinculación muy clara con la etapa histórica en América Latina. Hay poca conceptualización sobre lo que está pasando en el mundo. El estructuralismo latinoamericano se dedicó poco a pensar las etapas de la acumulación de capital a nivel mundial para entender cuáles eran las perspectivas de América Latina en ese mundo. ¿Sí? Para la CEPAL, en gran parte, es una línea. América Latina provee materias primas al mercado mundial. Fin. Ok, sí, es cierto. Ahora, ¿existía algún otro rol que no sea ese para América Latina previo a la década del 70? Pues no por nada, los éxitos de Corea, Taiwán, Japón, China, etcétera, no ocurren antes de la década del 70. Entonces, quizás hay algo de la etapa del modo de producción capitalista que hace que lo que intentaban hacer era lo único que se podía hacer y igual no iba a tener éxito. ¿Entiendes? Esto es lo que decía, lo del juicio histórico. Nuestro respecto a CEPAL, pero también de la falta de CEPAL respecto a sí mismo. ¿Se entiende a lo que voy? Ahí les pongo, la caída de los precios de los productos primarios. ¿Es una ley general del capitalismo? Porque si no lo es, las propuestas tienen que ir cambiando por etapas. ¿Sí? En parte la CEPAL cambió en el neoestructuralismo durante la década del 80 y el 90. Pero siguió sin preguntarse si aquello era factible en este contexto. Simplemente cambió. Otro punto importante es, hay poco desarrollo teórico respecto a lo que ocurre en las economías centrales. En Prebisch y después en otros textos hay muy de, bueno, la economía tradicional para el centro funciona bien. Ya. Eso es el centro, sigamos. Concentrémonos en la periferia. Pero si tu herramienta central para entender es el sistema centro-periferia, no alcanza con decir aquello funciona bien. Lo tenés que incorporar en tu propia teoría. Y ahí también está el origen de algunos de estos errores de cálculo, etcétera, sobre cuáles son las perspectivas de América Latina al respecto. El cómo se originan el centro y periferia, si uno tiene que agarrar el texto de Prebisch y darlo vuelta y ver, che, ¿por qué hay especializaciones distintas? ¿Sí? Lo que uno le queda es lo que más tarde terminó siendo el modelo de Heck-Cherioli. Esto es, los países se especializan en el comercio exterior en función de sus dotaciones factoriales. Tenés mucho capital, haces productos manufactureros. Tenés mucha tierra, haces productos primarios. Tenés muchos trabajadores de poca calificación, tenés textiles. Para un esquema teórico que habla de una dinámica, esto es muy pobre. Pues justamente está hablando de industrializarse para cambiar la especialización. Y entonces, ¿cómo surgió que Europa tiene una dotación alta de capital? Bueno, hay una dinámica hacia adelante, pero no hay una dinámica hacia atrás. Y entonces ahí hay también un ruido para pensarlo. ¿Se podría hablar ahí de la conversión? Puede ser. O sea, yo acá me limito a plantearte la pregunta, porque para mí lo que más ruido hace es esto, justamente la crítica de la CEPAL a la economía mainstream es, esto es algo dinámico. Que yo sea exportador primario hoy no significa que me conviene seguir haciéndolo. Inclusive si tengo ineficiencias dinámicas de corto plazo porque en la industria voy a ser menos productivo. ¿Sí? Pero la industria tiene productividad dinámica, entonces me conviene pasarme a eso. Ahora bien, mirando su propio desarrollo para atrás, eso no aparece, ¿no? Entonces ahí también hay preguntas para hacerle y dudas. Y después, dos cuestiones bien conceptuales. Puse falta de consistencia. Me cruzan los de CEPAL y me cuelgan en la Plaza de Santiago. Pero, a ver, la discusión acá es, algunas de las respuestas que están metidas, o en las conexiones de las variables que están metidas en el planteo de Prebisch y en la CEPAL,
no terminan de cortar con la explicación básica de la teoría neoclásica americana. Está esta cuestión de la oferta, ¿sí? Está esta cuestión de las determinaciones de los precios, esta idea de que en los centros defienden mejor los precios de las manufacturas porque suben los salarios y sube la ganancia. Lo que te está planteando es que la determinación del precio es una determinación de precios neoclásica. Los precios de los factores determinan el precio final. ¿Sí? Yo podría pensarlo al revés, que son ciertas condiciones de producción y ciertas condiciones de mercado que hace que los precios manufactureros sean más altos y eso habilita mayores salarios y mayores ganancias. Y entonces la tendencia al deterioro de los términos de intercambio no tiene por qué ser eso. ¿Sí? También falta una conceptualización de la renta de la tierra. La CEPAL está hablando de una producción que tiene una característica particular, que es que no es reproducible por el capital. No se produce en Argentina soja porque somos buenos produciendo soja. Se produce en Argentina soja porque las condiciones medioambientales generan ciertas condiciones que hacen que, bla. Todo eso no está. ¿Se ve? Y entonces ahí también, en términos de la determinación de los precios, si se produce por condiciones no reproducibles, hay una parte que no es ganancia, no es simple ganancia de los terratenientes, es renta. Y en tanto renta puede ser apropiada sin afectar la acumulación de capital. ¿Se ve? Entonces la discusión en términos de la distribución del ingreso entre sectores tiene otro carácter. Tuvimos un montón. Todos fueron fracasando a lo largo del tiempo. No, el organismo central era el CONADE, el Consejo Nacional de Desarrollo, que tenía a su cargo los planes, el desarrollo de planes, pero la aplicación de esos planes siempre fue muy endeble. No, eran más cuestiones más generales. Más indicativa que real de ir a contar porotos. Y por último, está esta cuestión que es bien importante para la discusión teórica hoy, ¿no? En términos de la heterodoxia, el post-keynesianismo, etcétera, etcétera, que tiene que ver con cómo se vincula consumo, ahorro e inversión. ¿Sí? En este planteo que vos lo decías muy bien, digo, lo que está planteado es, ojo, que los sectores de altos ingresos están malgastando su ingreso, entonces hay que bajarles el consumo para que quede un ahorro disponible para que se convierta en inversión. ¿Es así? ¿No va para el otro lado? ¿Sí? No va de la inversión a la creación de ahorro. Digo, ahí me parece, no me voy a meter en eso ahora, pero me parece que también ahí hay un conjunto de cosas que se pueden discutir, otra vez, sobre la base de ser estructuralista, también se le pueden ir cambiando cosas y eso va a aportar a otras respuestas respecto a cómo atacar estos problemas centrales de las distribuciones del ingreso que generan o hacen factible o no la industrialización. ¿Entienden? Ahí me parece que hay cosas bien interesantes para pensar. Con esto dejo de hablar y les paso a ustedes preguntas, dudas, comentarios de lo que quieran. Tener la cámara y demás. Los escuchas, no sé. Dale. Me queda la duda, digamos, como cuando leo como veo que hay un de los dentro del libro, ¿no? Esto es el principio de cómo veía Previs, digamos, tener sindicatos fuertes en Estados Unidos, por ejemplo, en el norte, ser fuertes y tener un buen salario, son una mejora. Cuando después por ahí ves a la base que se surge y hablan de la mujer productiva como una información de interesante. Y nada, me genera la duda de cuándo ella el estructuralismo y digamos, cuál es la respuesta de política en sí hacia la inflación. Bien, efectivamente es heterogéneo, ¿no? El mundo. Ahora, me parece que lo que hay que pensar es que
En el texto de Brown y Joy está abiertamente discutido esta espiral precio-salario después de las devaluaciones contractivas para ajustar el equilibrio externo. Ahora, por eso digo, para mí la clave está en pensar sacar un segundo la devaluación de por medio. En el planteo de Prebisch es una cuestión de ciclo, no hay una gran crisis, entonces hay más demanda mayor la oferta, los precios suben, en el centro se distribuye ese mayor precio, en América Latina no. Se agota el ciclo. En Prebisch, ¿por qué? No importa. Un shock, algo pasó, bien, cae la demanda. Entonces tiene que caer el precio. En el centro no puede caer el precio. Los sindicatos se plantan, los salarios no pueden bajar, entonces lo que hace el centro es exportar su crisis a América Latina a través del precio de las materias primas que exporta. Entonces, en ese planteo, en América Latina no hay espiral precio-salario. Te comienza el ajuste y chao. Digo, tampoco en el planteo de precio está a tal detalle de, bueno, ok, ¿qué hace la economía nacional después de que le bajaron los precios externos? Devalúa, entonces, todo eso no está tratado. Ahora, cuando vos agarrás Brown y Joy y efectivamente lo tratan, bueno, ahí el sindicato tiene el rol que vos decís. Te evaluás porque se te hace insostenible el sector externo, suben los precios, y entonces los sindicatos tratan de recuperar. Y entonces, suben. Ahí me parece que también hay una cuestión importante de contexto, que es las condiciones de competencia de los capitales en América Latina no están en condiciones de absorber ese salario, por término de productividad, ¿no? Entonces tienen unas condiciones de viabilidad muy malas, y entonces, si hay salarios muy bajos, van bien. Ahora, si sube el salario, efectivamente pone en disputa su capacidad de supervivencia. Pero no porque el sindicato es revolucionario y te lleva al marxismo, sino porque efectivamente el capital que produce tiene una productividad horrible. En cambio, en el centro eso no pasaría. Entonces, efectivamente es una puja, simple puja sería. En cambio, en la periferia sería una puja que surge de una devaluación contractiva y hay que recuperar en unas condiciones de competencia que no son viables. ¿Se entiende? Digo, me parece que más allá de que efectivamente el estructuralismo es heterogéneo y tiene mucho de estudios de casos particulares donde quizás las conclusiones van divergiendo entre sí, porque efectivamente analizar el mercado de trabajo en Argentina no tiene nada que ver con el mercado de trabajo en Perú, nada. Me parece que hay que distinguir entre centro y periferia respecto a cómo lo entienden, ¿sí? Fíjate que Pérez tampoco te dice, che, para no sufrir el deterioro tenemos que tener sindicatos fuertes en América Latina. Se guarda de decir eso no lo dice, ¿no? ¿Por qué? Porque entiende que igual el efecto es, te vuelcan la crisis a vos, ¿sí? Más allá de la espiral precio-salario. Pero efectivamente es heterogéneo. Por eso, digo, en el texto de Bielchowski está interesante porque efectivamente lo que hace es, te agrupa las etapas, porque, yo qué sé, escritores de la CEPAL de la década del 90 también son estructuralistas, pero lo que están diciendo no tiene nada que ver con lo que se decía en la década del 50, ¿sí? Entonces Bielchowski te lo arma por etapa diciendo, bueno, ¿cuáles eran los ejes de acuerdo dentro del estructuralismo cepalino en esta etapa? Estos. En el neoestructuralismo son estos, y ahí efectivamente hay un ruido fuerte, entonces cuidado también si tú que lees de la primera etapa, pero digo, puede haber también ruido por eso, ¿no? Que ha cambiado mucho el eje de las propuestas, del análisis. ¿Preguntas desde el resto del mundo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué tanto se estudió el tema o qué tanta importancia se le asigna al problema de la división entre las economías de los países, el tamaño de la economía de Latinoamérica en total, a esta traba de la diferenciación que pueda hacer en largo plazo? Porque viendo, por ejemplo, el caso de China, resulta bien que el factor de un mercado interno tan grande y cuando las máquinas, para las máquinas, termina siendo muy relevante. Y acá no veo como que en la centralidad de la discusión que por ahí las economías del país es muy chica. A ver, en Prebisch está bastante presente.
en este y en otros textos, lo marca como uno de los puntos centrales diciendo, están todos los países de América Latina haciendo lo mismo, pero hacia adentro, cuando efectivamente si se pudiera planificar de escala regional y especializar cada país en una parte de la industria, se ganaría en escala, productividad y muchos de estos problemas micro de gestión y macro en términos de chocarte con la restricción externa se podrían resolver. Y la CEPAL estuvo atrás, le dieron tanta importancia que estuvo atrás de las creaciones de las áreas de libre comercio, el ALADI, etc. El problema es que las economías tenías, entiendo yo, un problema político de primer orden, que era ningún país, no había grandes relaciones políticas entre los países de América Latina, todos los países de América Latina tenían hipótesis de conflicto bélico con sus vecinos, Argentina con Brasil, Argentina con Chile, etcétera, digo, ¿no? Entonces no había ni un marco político y menos económico con todos los problemas económicos que tenían, de decir, bueno, ok, con el país que tengo al lado, con el que tengo una hipótesis de conflicto bélico, vamos a distribuir nuestra industria, era medio inviable. A tal punto que recién, en el año 86, cuando son los acuerdos de Alfonsín con Sarney, que es la base de lo que después fue el Mercosur, ese fue como el primer paso de integración real entre dos economías, y sobre todo entre las dos economías más grandes de Sudamérica. Hasta ahí era muy difícil. Sobre todo porque lo único que había para exportar eran materias primas que nadie en América Latina quería, pues todos teníamos. Y lo otro es permitir importar textiles de otro país, era no desarrollar la industria textil. Entonces era como muy difícil que eso tuviera algún efecto. Ahora, después, tras la década del 80, el 90, inclusive hubo un mercado común en Centroamérica, digo, un montón de estos experimentos. Pero recién cuando se abre en la segunda etapa, post-70, el mercado internacional de las manufacturas, donde empieza la maquila en México, en Centroamérica, recién ahí empieza a verse como que era ineludible la especialización para ganar escala, porque no solo no tenías productividad, sino que además te iban a arrasar los importados. Entonces recién ahí se alinea un poco la discusión política y económica como para avanzar con eso. Pero el tema está súper presente desde el principio. La cuestión es que no se pudo. Claro. Acá en el chat hay dos preguntas. Una de Miguel Ángel que pregunta: ¿hay elementos del análisis marxista en la génesis del estructuralismo? Es difícil. A ver, lo tomaría más como contexto, más que bases teóricas, porque justamente la determinación de los precios, los factores, la determinación de la tasa de ganancia, la ausencia de una determinación de la renta como un flujo de ingreso particular, esos como son componentes muy contrarios a la economía política o a la crítica de la economía política. Me costaría decir que sustancialmente hay partes relevantes de eso ahí, seguramente hay algo, habría que buscar en los documentos, pero diría que sí hay mucho que es adaptable, y justamente mañana con la teoría de la dependencia se ve que efectivamente el mismo marco es traducible, pero efectivamente implica bastantes adaptaciones. Entonces no me jugaría a decir que en lo de Prebisch hay mucho de la economía política marxista, pero además diría que hay un contexto, ¿no? La experiencia de la Unión Soviética, del bloque, ¿no? Del sector bien estático, todo eso aparece y muy fuerte como parte del contexto de surgimiento. Y después Paula dice: en el análisis de la heterogeneidad económica centro-periferia, ¿qué rol se le da a los niveles de educación y cultura y capacidad y habilidades de los trabajadores? A ver, eso sí, diría que en las primeras versiones de todo esto, a lo sumo aparecía en esto que mencionamos en un momento de cuáles son las posibilidades o en qué sectores o qué complejidades del sector industrial estaban disponibles para un primer paso industrializador. Pero sobre todo las capacidades educativas y demás es algo que aparece en la segunda etapa, en el neoestructuralismo, cuando efectivamente la salida o las discusiones de distribución del ingreso pasan a ser más enfocadas en las distribuciones personales del ingreso y cómo explicar las desigualdades de ingreso, y ahí obviamente los niveles de educación y calificación de los puestos juegan un rol central. Pero acá en el principio es poco, más que grandes
frases de hay que educar a todos como para que puedan ser miembros productivos, ¿no? Del sector industrial, etcétera, pero no mucho más que eso. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el papel que China juega ahorita en las dinámicas de centro-periferia? Y China. específicamente con América Latina. Saltamos Y 50 años. ¿Sabes? Y otra pregunta, o sea, a veces se genera este debate de que usualmente el desarrollo en Corea del Sur, en los países asiáticos, se fue dando por las disputas geopolíticas que tenía Estados Unidos con la Unión Soviética y que Estados Unidos intentaba capturar desde Corea del Sur. Esa dinámica ahorita tanto entre Estados Unidos con China, que se ha dado por la disputa de América Latina, puede replicarse acá y se puedan atraer capitales chinos para quizás generar una especie de, digamos, desarrollo, que yo no creo que es desarrollo. Vamos al primero. Es un tema ultra interesante ver, tratar primero de poner a China en centro o periferia, ¿no? Ahí ya tenés un desafío. A ver, si uno tuviera que decir, China es periferia, ¿no? Hoy por hoy lo sigue siendo, es uno de los pocos países que puede, ¿no?, dejar de serlo. En parte, el desarrollo tecnológico, ¿no?, y científico al que está apostando China muy fuerte, ¿no?, con el 5G, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no?, subiéndose muy decididamente a la economía digital, tiene como objetivo efectivamente cambiar su forma de inserción. Ahora, si uno mira en términos de datos cuadrados de comercio, China sigue siendo, también es el principal exportador mundial de manufactura, de todo, pero principalmente de productos de baja y mediana complejidad. También por las discusiones en el marco del desarrollo tecnológico de China, efectivamente aparecen un conjunto de sectores donde efectivamente China no controla su propia tecnología, entonces en esta disputa, ¿se acuerdan?, entre esta guerra fría entre Trump y China, que le bloquearon el acceso a superconductores, etcétera, hay partes de las necesidades de la nueva base técnica que China todavía no controla, que tiene un desarrollo bastante sesgado, ¿no?, desbalanceado en términos de la etapa tecnológica, pero efectivamente va a pasar. Ahora bien, ¿cuál es el rol respecto a América Latina? Para mí, ahí sí yo bancaría a muerte el estructuralismo, porque el rol que le da China a América Latina es el mismo rol que le daba la División Internacional de Trabajo a América Latina. Abastecer con materias primas a China. China tiene, no es como Corea del Sur, tiene algunas materias primas, pero evidentemente por el tamaño de su población y por el volumen de su producción industrial no le alcanza, entonces tiene un rol particular. Ahora, con esta iniciativa de la ruta de la seda y demás, que efectivamente de ser un simple comprador de materias primas se está financiando la infraestructura para poder acceder a ellas, no es muy diferente al rol que había tenido el Reino Unido respecto a América Latina al principio del siglo XIX. Entonces ahí no veo a China, en términos de su rol comercial e inversor respecto a América Latina, cambiando sustancialmente. Ahora, que no sea uno solo el que comanda el mundo, siempre es mejor que sea uno solo. Digo, para uno que, o sea, para Estados Unidos no, para todo el resto del mundo es muy posible que sí, porque te abre ciertos lugares. A ver, la pregunta ahí es cuándo China dejaría de ser, ¿no?, periferia y cuándo pasaría a ser superpotencia. Y, no sé, ahí ya es medio futurología, y en el medio tenés la disputa por Taiwán y digo, hay un montón de cosas. Pero me parece que lo central, al menos a hoy, es que China no está teniendo respecto a América Latina un rol muy distinto al que han tenido otras potencias que le han comprado materias primas a América. Que haya más demanda, efectivamente revirtió, por lo menos en los últimos 20 años, a esta tendencia al deterioro de los términos de intercambio. ¿Alcanzó? No. ¿No? Pero bueno, es mejor que para América Latina, es mejor que exista China e India que no existan, ¿no? Porque efectivamente le pone un piso a las cotizaciones de materias primas, sobre todo energía y minerales, más que alimentos, pero efectivamente ha generado un cambio. Después, en términos de dinámicas específicas, me parece que habría que verlo mejor, pero no lo veo radicalmente distinto. Después era lo de Corea, ¿no? A ver, ahí me parece que me parece que ahí el mainstream lo ve mejor,
en el sentido de la diferencia central del sudeste asiático, los tigres, los dragones, China, bla, con América Latina es que la industrialización exportaba. El mainstream te dice, y por eso, con eso ya te sacabas de encima el stop and go, te sacabas el ciclo de la volatilidad. Bla. Me parece que la principal duda es, bueno, ¿por qué lograron eso? Otra vez, no es que América Latina no se dio cuenta que tenía que exportar, sino que efectivamente no lograba hacerlo en las cantidades que necesitaba de manufactura. Bueno, y ahí el menú de explicaciones es inmenso. Desde la cuestión geopolítica de Estados Unidos, abriendo su mercado interno solo a Corea y Taiwán para sostenerlo respecto a Chile y la Unión Soviética, juega un rol, pero no es el único. Me parece que lo que hay, sobre todo, es que a partir de la década del 70, vos tenés, a partir de la crisis del Fordismo, vos tenés un cambio en las formas de producción y un desarrollo tecnológico que te habilita el surgimiento de las cadenas globales de valor. Hasta mitad de la década del 60 era prácticamente imposible gestionar a escala global un proceso de producción industrial. No te daban los tiempos de información como para gestionar en varios eslabones. Entonces la producción industrial estaba muy asentada donde estaba el mercado de consumo. Compraban las materias primas o alguna otra cosita, listo, pues si te compran acá los autos, produzco acá los autos. Si me compran acá la remera, y entonces vos veías a Estados Unidos y tenías. En Nueva York era el centro textil de Estados Unidos, en Pittsburgh tenía los metales, en Detroit tenía los autos, digo, cada región tenía. Ahora, a partir de la revolución del microprocesador, las telecomunicaciones y los transportes, vos lo que se te habilita es efectivamente a gestionar a escala global un proceso. Y entonces lo que pasa es la deslocalización. Entonces Nueva York se vacía de talleres textiles y solo quedan los talleres textiles con inmigrantes ilegales, hoy por hoy. Y todo lo demás se manda a producir otro. Y ahí es el rol que cumplen Corea y Taiwán en esto. Más allá del aporte de Estados Unidos en términos de financiamiento, que es necesario, lo que tenés es un cambio en el mundo, que habilita a ser exportador de manufacturas cuando antes esa posibilidad no existe. Si uno mira Corea, para que vean que no somos tan tontos, si uno mira Corea, ¿por qué van a Corea? Bueno, Corea porque tenían esta disputa, pero sobre todo porque durante toda la década del 50, después de la guerra de Corea, y la década del 60, Corea tiene una industrialización sustitutiva exactamente igual que América Latina. A su producción agropecuaria le ponían precios máximos, el Estado le vendía las semillas, de esa manera capturaba el excedente agropecuario, después de una reforma agraria, y con eso protegía a la industria nacional y se desarrolló. Con exactamente los mismos problemas que tenía América Latina, se la pegaban contra la restricción externa y demás. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que son las dos cosas juntas. Vos, para poder ser exportador de una manufactura simple cuando el mundo te lo demanda, necesitabas tener una base industrial que no estaba en todo. ¿No? Entonces Corea juntaba un montón de cositas que se consolidaban muy bien para el nuevo momento de la acumulación de capital en el mundo. Entonces, yo pensaría que más que un problema de la teoría, del estructuralismo, del marxismo, es más una cuestión súper específica en un contexto particular y repetible. Y efectivamente es irrepetible, porque si vos ves, después de Corea y Taiwán, vienen Malasia, Tailandia, Filipinas, todos tratando de replicar lo mismo y se quedaron estacados ahí. Después vino otra ola. ¿No? Tenemos a Bangladesh, a Vietnam, a Myanmar, estancados 2 escalones más abajo. Y el único que pudo empezar más tarde y pasar los escalones es China, que también tiene innumerables cuestiones específicas que lo hacen particular. Entonces, por eso decía, me parece que el contexto es algo bien importante, más que como contexto, como punto inicial para pensar qué hacer y en qué momento, ¿no? Entonces, lo vamos a ver que efectivamente en CEPAL, en el neoestructuralismo, hay un cambio, pero es un cambio que no está tan explicado, sino que hereda cambios teóricos del mainstream, ¿no? Entonces, se zarparon con el gasto público, se zarparon con la protección en la industria, ok, hay que liberalizar, pero no hay una discusión real sobre por qué eso es la norma en ese momento. Me parece que ahí hay varias claves para pensar. Sí. ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿No? Pero es un journal de estructuralismo, ¿cuál puede ser?
medio que lo arrasaron el estructuralismo. Digo, si uno mira como las dos publicaciones en español más importantes de texto del estructuralismo es Desarrollo Económico en la Argentina y Trimestre Económico en México. Esas son las dos principales. Después, cuando la academia empieza a ser academia y pasa a ser todo publicado principalmente en inglés, medio que queda desperdigado en diferentes cosas. Hoy por hoy hay varios journals en inglés bien interesantes, pero no son 100% estructuralistas, sino son grupos de trabajo, discusiones particulares que van apareciendo. Mucho de la discusión entre América Latina y el sudeste asiático aparece en revistas en inglés del sudeste asiático. Entonces medio se balcaniza todo. Pero los dos núcleos de 50, 60 y 70 son esas dos revistas. Que el trimestre tiene, lo último seguro está disponible. A principios de este año, el trimestre hizo un número dedicado exclusivamente a la CEPAL, con la reformulación actual de la CEPAL, con Bárcena Chimoli escribiendo directamente esto es lo que pensamos, esto es lo que está súper interesante. Yo algunos textos los vamos a discutir el jueves. Y desarrollo económico en los últimos años tuvo algunos problemas organizativos, pero todo el bagaje de 50 años de contribuciones está. Ahí vas a ver la gran mayoría de cosas. Tendrían en algún momento como pregunta, si no se le estaba sacando demasiado al sector primario para destinarlo a industrialización o otras cuestiones, al punto de que estaba como ahogando ese sector. Sería importante que pienses esto como respuesta, porque yo quizás no lo veo así, al ver que tiene un nivel de eficiencia, digamos, que es de los más altos del país, y que la mitad de la espalda. Por eso, a ver, discusiones y contextos. Para mí hay un problema teórico en cómo se abordó eso, que tiene que ver con no tener la categoría de renta, y por ende el no entender que la producción primaria tiene condiciones no reproducibles y por ende la determinación de su precio es diferente, y por ende parte del precio no es ganancia normal del empresario, sino efectivamente es un flujo de renta adicional. O sea, ahí hay un problema. Después tenés cuestiones de contexto. Por ejemplo, en Argentina tuviste durante 30 años una discusión larguísima que efectivamente estaba anclada en que el sector agropecuario efectivamente estaba estancado. Sí, el agro de la década del 50, 60 y 70 efectivamente estaba estancado. Efectivamente tenía niveles de capitalización y maquinización mucho más bajos que en otros lados. Y entonces eso surgió una literatura bastante amplia respecto a por qué se había estancado. Entonces, la imagen que tenés hoy no es la misma. Después, hay una particularidad bien importante para tener en cuenta, que es la diferencia entre la producción primaria agropecuaria y la producción primaria minera y petrolera. Porque en la producción primaria, para tener renta, tenés que tener producción. Entonces, hay una disputa por la renta que es distinta y que todos los años se tiene que dar. Porque vos me sacas mucho, entonces yo te retaseo producción, entonces al año siguiente, está bien, yo no gano, pero te aprieto con que no tenés exportaciones, ¿no? Ahí hay y en el caso de la minería hay formas distintas de regulación que normalmente tienen la cabeza en una empresa estatal. No podés tener, no hay ejemplos históricos de empresas estatales de producción agropecuaria, pero sí hay petroleras, mineras, etc. ¿No? Entonces es más fácil de gestionar el proceso de extracción de renta con una empresa estatal unificada que con miles de productores distribuidos. Dicho eso, al día de hoy, lo que uno diría es, bueno, sí, efectivamente, vos en la Argentina, por ejemplo, que tenés un tipo de cambio diferenciado con las retenciones y demás, el agro sigue produciendo y sigue exportando, por ende, no parecería haber. Ahora, cuidado porque lo que puedes estar haciendo es no afectando la rentabilidad, la tasa de ganancia, no la renta. Puedes no estar afectando la tasa de ganancia del productor de pergamino en la zona núcleo, porque a ese le sobra, todavía tiene más renta, pero sí sacás de producción las tierras marginales, donde la renta es más baja y efectivamente. Entonces, quizás esas tierras no generan renta o no generan tanta renta, pero sí estás perdiendo exportaciones, ¿no?
En el medio tenés un sinnúmero de factores, de problemas de infraestructura y costo de transporte que hacen que estar a 200 kilómetros de Rosario no es lo mismo que estar en Salta. Entonces, nada. Y en la historia tenés la discusión de si las retenciones es el mejor instrumento, o un impuesto a la renta potencial de la tierra, o el impuesto inmobiliario. Digo, no lo tomaría tanto como un blanco y negro, como la explicación de Argentina tiene estos problemas porque se pasaron de rosca, o nos quedamos cortos, sino por un conjunto de factores donde